Seguimos en Paritarias Libres en este momento con el bloque económico con nuestro ministro Axel Arias. ¿Cómo estás, Axel? ¿Cómo andan? Bienvenido. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Cómo va el mundo de las redes sociales? Ahí, ¿cómo andan los Axelitos? Te siguen mandando saludos, ¿no? Sí, pero no, la CM no publicó la encuesta del nombre. Ah, Así bueno. que falta eso, La estamos... la manda al frente en Dale, vivo. la comprometemos al aire a Cande, entonces, para que los Axelitos puedan votar, además de Pero mandarte también saludos a vos y a tu familia, que puedan votar en el nombre de la columna, ¿no? ya maltrataron a varios igual, no Así. solo a mí. Sí, sí, pero ese es el mundo de las redes sociales, ¿no? Y aprovechamos para invitar que si todavía no nos saludaron a nosotros y a nuestras familias, pueden hacerlo siguiéndonos en Instagram y en TikTok como Paritarias Libres, en Twitter como Paritaria Libre y obvio en YouTube, donde están viendo esto, en Paritarias Libres, Acordando con Ideas. Ahí invitamos además que se suscriban, toquen la campanita, comenten, me gusta y todos los botones que vean ahí, menos dejar de seguir, obviamente. Así se pueden sumar a esta comunidad que va creciendo un montón, así que agradecemos a todas las personas que siempre se copan, que están ahí, mandan buena onda. Agradecemos mucho por eso. Y ahora sí nos vamos a meter a hablar de economía porque terminaron las vacaciones de invierno y queremos saber cuáles fueron los números, que se habló muy poco de esto en los grandes medios de televisión. ¿Es bueno o malo? Se habló poquito. No sé, la verdad no sé. Los números son malos. Los números son malos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, Rama, si querés poner el primer gráfico. Traje todo junto. Sacó CAME, la Cámara Argentina de Mediana Empresa, que son datos de las provincias y de ciudades y municipios turísticos, ¿no? Sí. Y que en el receso invernal de este año, contra el año pasado, contra 2023, el impacto económico fue una caída del 22%. O sea, en facturación, en términos reales, ¿no? O sea, descontando inflación. Es un montón. Es un montón. Y después hay otros números. El gasto promedio diario es casi 60.000 pesos por persona y bajó un 3% el año pasado. Turistas bajó mucho también, casi 12%. Viajaron 4.900.000 personas. Y la estadía en hoteles también es un número. Obviamente que una estadía en hotel, bueno, podés quedarte un día y medio, pero bueno, se calcula así. Y bajó de 4,5 a 4,1 días. O sea, bajó bastante. Y un dato, ¿no? También que en junio había subido un 15% contra junio del año pasado. Eso quiere decir que la gente en el receso invernal, que es más caro, también trató de irse una escapadita en otro mes. Pero bueno, en este receso invernal fue fuerte el golpe. Se nota que a la gente le está costando gastar. Y además, otro dato importante es que en las actividades que cayeron, las más golpeadas son las actividades culturales. Sí. Teatro, cine, recitales, o sea, eso es el sector más golpeado. Entonces sí, son números complicados, la verdad. ¿Esto en líneas generales o en este análisis de las vacaciones de invierno? En este análisis de las vacaciones, el receso invernal, eso es el sector más complicado. Y golpeado a ambos lados, porque también el desfinanciamiento del Estado y la poca participación de la gente en esos eventos, bueno, golpea la actividad de los dos lados. Sí, pero además también tengamos en cuenta que cayó un 22% y el gobierno mantuvo una especie de previaje. Es decir, con un beneficio del Estado y todo, no se pudieron mantener los números. O sea que imaginémonos sin ese beneficio, cuál hubiera sido el efecto en el receso invernal, el consumo del receso invernal había sido peor. Y uno puede imaginar lo que sí, además va pasando el tiempo, bueno, ¿no? Y veremos lo que pasa a fin de año en las vacaciones de verano, donde generalmente sube ese número. Claro. Esperemos que no sea este panorama el que nos encontremos en ese entonces, pero siguiendo dentro del plano económico, uno de los temas que mayor repercusión tuvo en estos días es sobre la famosa planta de GNL, que parecía que iba a estar en Bahía Blanca, pero que finalmente va a estar en Río Negro. Esto se confirmó en estos días y generó una disputa tanto política como económica. Vamos a hablar de las dos cosas porque obviamente van de la mano, pero en lo que refiere en lo político, en lo económico, perdón, específicamente, ¿es cierto que se trata de la mayor inversión en el área de la historia argentina como la presentan? Se puede considerar así. Primero expliquemos de qué se trata la inversión. Sí. Argentina tiene Vaca Muerta, que es básicamente principalmente en Neuquén, aunque toca otras provincias, esa región.
que digamos que tiene gas para 150 años. Extraer gas para 150 años. Es la segunda mayor reserva del mundo en gas no convencional y la cuarta en petróleo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Argentina tiene ese gas, lo quiere exportar. Hoy en el país no hay... Vos lo podés exportar en gas, en estado gaseoso, o se le hace un proceso a ese gas que se lo pasa a líquido, se le reduce el tamaño y con eso es más fácil exportarlo y se exporta más cantidad, obviamente, y es más barato. Esto es el GNL específicamente. Eso es el GNL, el gas natural licuado, que es pasarlo a estado líquido y después, cuando llega a destino, se le hace un proceso que se vuelve para atrás ese producto y se lo vuelve gaseoso de vuelta, ¿sí? Esa es la inversión que quiere hacer acá, que era un convenio que había hecho Petronas con YPF en 2022 para empezar a investigar la zona de Bahía Blanca, que es donde hay un puerto que ya tiene ciertas características que iban a beneficiar esa inversión, y era para construir la planta ahí, ¿sí? Esa inversión se estima que sería entre 30.000 millones y 50.000 millones de dólares, ¿sí? Y que multiplicaría muchas veces la cantidad de gas que podría exportar Argentina. Hoy Argentina, en 2023, Argentina exportó, Rama, si me puedes poner ahí el gráfico, Sí. ya está puesto, bueno. Argentina exportó en 2023 casi 1.400.000 dólares de gas, ¿sí? Y esta obra lo que haría sería que más o menos en 2030 Argentina pueda exportar 15.000 millones de dólares en gas. O sea, es mucho el beneficio para Argentina y por eso se la considera como quizás una de las inversiones más grandes de la historia de nuestro país. Y también pensemos que cambiaría un poco la economía argentina, porque hoy lo que más dólares le produce al país es el campo. Bueno, una obra así haría que el mayor mercado, digamos, el que más lo beneficia al país sería el de la energía, ¿no? ¿Y hay un tiempo estimado una vez que se decide dónde va a ser la planta para empezar a ver los beneficios? El proceso de inversión tiene 3 etapas. Las primeras 2, esa planta donde se hace ese proceso del gas sería flotante, y en la tercera se haría en tierra, digamos, se haría la planta en tierra. Sí. El proceso empezaría en 2027 y recién en 2030 o 2032 se podrían empezar a ver estos beneficios de exportar mucho más gas. Así que es a largo plazo. Se estima que, ahora se definió que sea en Río Negro, pero se estima que recién en 2027 se ponga el primer ladrillo. Porque esto no es solamente hacer la planta, sino que también tienen que construir los caños que van por abajo de Vaca Muerta, y va a ser en Buenos Aires, ahora va a ser en Río Negro, y que son caños específicos para estas exportaciones. No es que estos caños también se van a usar para distribuir el gas en el país, no, se van a construir caños directamente para que se meta en la planta y que se haga este proceso para que se exporte directamente. Claro. ¿Y qué pasa con los puestos de trabajo que puede generar esta inversión? A ver, obviamente que principalmente para regiones más del interior de la provincia, que iba a ser en principio en Bahía Blanca y después ahora va a ser en Río Negro. Obviamente que iban a tener un impacto muy positivo, no solo en puestos de trabajo directos, que sea hacer la planta y la gente que trabaja en la planta, sino también lo que genera alrededor, puestos de trabajo indirectos. Iba a ser mucho el movimiento, como también pasó en Vaca Muerta cuando se descubrió ese yacimiento. Se empezó a aumentar la cantidad de gente y se empezó a agrandar la ciudad muy rápidamente, porque genera una actividad económica que la gente consigue laburo ahí. O sea que es cierto cuando se habla de que la provincia de Buenos Aires perdió una oportunidad muy grande con respecto a lo laboral, además de lo económico, sí, netamente, ¿no? Si quieren hacemos un recorrido de cómo fue este proceso y cómo llegamos hasta acá. Dale, hagamos. Como decía recién, en 2022 YPF y Petronas, Petronas es una petrolera malaya, ¿sí? Hacen un convenio para empezar a investigar la zona de Bahía Blanca, donde se iba a hacer la planta, ya confirmando que iba a ser Bahía Blanca. O sea, no había otras opciones. Iba a ser Bahía Blanca y iban a empezar a hacer los estudios del terreno y también de cómo iban a hacer los caños para llegar ahí, ¿sí? Empiezan a hacer los estudios y en ese convenio que firman, en ese momento el gobierno del Frente de Todos estaba al poder. En ese momento, ¿cuál es el criterio de determinar que es Bahía Blanca y no hay otra solución? ¿Que tenía puerto? Por lo que decía recién, tiene un puerto grande, tiene un puerto muy grande que da al Atlántico y que con eso salen las exportaciones, pero a la vez hay una zona ahí
que tiene plantas químicas y petroquímicas que ayudarían al proceso, a que la planta también esté en ese sector. O sea, había ¿sí? un criterio técnico. Había un criterio técnico, sí. En ese convenio que firman YPF y Petronas estaba el acuerdo también de que sí o sí se iba a tener que aprobar una ley de beneficio de las inversiones a GNL, ¿sí? Digamos, un RIGI, pero para GNL. Esa ley se manda en mediados de 2023 al Congreso. Era una especie de RIGI porque tenía beneficios impositivos, tenía beneficios fiscales. Sí pedía una inversión mínima de $1.000 millones. Acordémonos que el RIGI pide una inversión mínima de $200 millones. Y también pedía un porcentaje mínimo de integrar la cadena de producción con proveedores locales. ¿Sí? Pero como digo recién, era una especie de RIGI. Se aprueba eso, tiene media sanción en el Congreso por diputados en octubre, pero también en octubre son las elecciones generales. Claro. Se define que hay balotaje y quedan Milei y Massa. Entonces se frena eso, se frena la ley. No se vota en el Senado. El gobierno del Frente de Todos, antes de dejar el poder, trata de que se vote en el Senado y que se apruebe, pero no se termina aprobando. Entonces YPF y Petronas dicen, bueno, esperemos a ver quién gana, porque a partir de ahí vamos a decidir qué hacemos. No por el lugar, sino por a ver qué beneficios vamos a tener. Todavía no firmamos nada. Gana Milei, y Milei, a los pocos días de asumir, manda la ley bases con el RIGI, ¿sí? Kicillof, gobernador de Buenos Aires, estaba en contra del RIGI, y en el proceso que se debate la ley bases, aparece otro actor que es Río Negro que dice, che, yo tengo en Punta Colorada un puerto que si quieren lo pueden venir a hacer acá, porque Kicillof no quiere adherir al RIGI, y para hacer esta obra van a necesitar el RIGI. Entonces Beretelnik, que es el gobernador, dice, acá lo pueden hacer. Ahí, Rama, si querés poner el mapita. Entonces ahí están las dos opciones, ¿no? Vaca Muerta. La línea roja es los caños que hay que hacer. Y después la línea punteada es por dónde irían los caños dependiendo dónde se iba a definir. Si iba Bahía Blanca por ahí, si iba a Punta Colorada, la otra línea punteada. En ese proceso, bueno, se aprueba la ley bases. Y en la ley bases dice que la ley bases invita a las provincias y a los municipios a adherir al RIGI. Y a la vez dice que las provincias que adhieran al RIGI y los municipios que adhieran al RIGI no van a poder después sacar leyes que vayan en perjuicio del RIGI. O sea, la ley bases solicitaba o tenía en cuenta que las provincias y los municipios tenían que adherir al RIGI. Kicillof no adhiere, de la provincia de Buenos Aires no adhiere, y apenas se aprueba la ley bases, Beretelnik le pide a su legislatura que adhiera rápido para que esa inversión tenga más chance de ir a Río Negro, ¿no? Y bueno, esta semana el directorio de YPF, que por lo que se dice YPF quería tener la decisión tomada antes de que termine agosto, define por unanimidad hacerla en Río Negro. Y ahí se desata toda esta discusión de, bueno, si fue una decisión política, si fue culpa de Kicillof por no adherir al RIGI, si fue por las cuestiones técnicas, que el comunicado de YPF dice fue por las cuestiones técnicas, pero dice, incluso si Buenos Aires nos hubiera dado los beneficios económicos que nos da Río Negro, igual nos convenía. O sea, ese comunicado también está contemplando que Río Negro le daba unos beneficios que Buenos Aires no le daba. Bueno, el presidente justamente antes de que se dé a conocer este veredicto habló en una entrevista con Alejandro Fantino y ya anticipaba un poco lo que iba a pasar. A ver, ¿podemos verlo, Rama? Hablando de las inversiones y de lo que llega a Argentina, qué paradoja en la que entra Kicillof. Porque el chabón tiene a Petronas con 30.000 palos para venir a invertir. Pero apareció el búho Beretelnik que dice, no, tráiganlo acá a Punta Colorada porque suscribió al RIGI. Entonces ahora sale Kicillof y dice, no, yo voy a tener un RIGI provincial. Y pará, esto es info. Y dice, no tienen nada en Punta Colorada. Están a 3 años atrasados nosotros. En Ingeniero White tenemos un puerto del carajo, pues es un puerto hermoso, esa zona de Bahía Blanca. Sí, claro, pero tenés el lastre de tenerlo a Kicillof, que es un expropiador serial. Dale. La pregunta es,
Es factible y es plausible. Si Kicillof quisiera hacer las cosas bien, se hubiera adherido al RIGI Nacional. Y que si no, esa inversión de 30.000 palos de Petronas podría ir a Río Negro. Obvio que se va a ir a otro lado. Vos vas a invertir donde está Kicillof, ni de casualidad. Pero dice que va a ser un RIGI provincial. Sí, claro, sí, obvio. ¿Para qué quiere hacer uno distinto? ¿Para hacerlo con sus ideas comunistas que hundieron a la Argentina? Dale. Tuvo el mejor contexto internacional de la historia e hizo caer el PBI per cápita, la bestia esa. Dale. O sea, Petronas es factible que se vaya para otro lado, se vaya para Río Negro. Y obvio. Digo que le vas a confiar al comunista. Pero no es comunista, el tipo. Siempre con calificativos, ¿no? Para poder justificar las decisiones, que obviamente esto fue antes, después pasó, entonces da a entender que hay una decisión de parte del Poder Ejecutivo para que efectivamente esto se haga en Río Negro en vez de Bahía Blanca y que lo estructural quizás no era el motivo exacto, sino que está la política nuevamente en juego, ¿no? A ver, la política está porque el gobierno nacional se ve que empujó para que vaya a Río Negro. El directorio de YPF, obviamente que al director lo pone el gobierno nacional, que es Horacio Marín, que era de Tecpetrol, la pata petrolera de Techín. Y también en el directorio son, creo, 18 directores los que votaban. Y bueno, ahí está Franco, es el jefe de gabinete. Hay representantes de provincias patagónicas, que las provincias patagónicas también salieron casi todas a bancar, menos Tierra del Fuego, pero casi todas a bancar que se haga en Río Negro. Tenía un argumento que creo que era válido porque decían, che, nosotros somos el corazón productivo del país y vienen, nos sacan el producto, pero siempre las obras de infraestructura las hacen en otro lado. ¿Por qué le iban a hacer Buenos Aires si es en la Patagonia donde se explota esto? Bueno, es un punto a considerar también. Y también también tiene una silla el sindicato de petroleros que es de la Patagonia también. Entonces, como que hubo una movida política detrás de esto para que se quede en Río Negro la obra. Pero también, bueno, Kicillof dijo esto de que no hacía falta que Buenos Aires adhiera a la ley bases. Tenemos también el video, así lo escuchamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hay dos versiones, una del presidente, que es por mi orientación ideológica, porque Buenos Aires votó mal, lo dijo casi explícitamente, bueno, votaron mal, entonces ahora no van a tener la inversión, refirió al RIGI, todo eso es mentira. La verdad es que es un capricho, una decisión ideológica y un castigo para la provincia de Buenos Aires. Marín lo que dice es que han hecho unos estudios que muestran que no era conveniente o que había una localización más conveniente y dijo de nuevo en esta versión también, el RIGI no tiene absolutamente nada que ver porque no cambia la ecuación y me dice yo hubiera cumplido lo que dijimos, que es que en caso de que por algún elemento adicional la provincia de Buenos Aires tuviera que tomar una decisión en el tiempo adecuado, iba a avisarle a la provincia de Buenos Aires para charlarlo. Y me dijo, y también me iba a juntar, lo dijo públicamente, con los gobernadores para explicarles cuáles fueron los parámetros de la decisión. Todo esto iba a ocurrir a mediados de agosto, se adelantó por un motivo que desconozco y el presidente de IPF sostiene que todavía me quiere o nos quiere, le quiere explicar a los bonaerenses que lo que yo dije, que hay motivos técnicos, bueno, lo podrá explicar o no. Yo, por nuestra parte, después de haber escuchado todas las declaraciones que hizo el presidente, lo que está tuiteando en estos momentos, la verdad que me parece que lo que hay que reconocer es que es una decisión política y arbitraria. Bueno, parece que es una decisión política desde ya o no, o es una cuestión estructural o es un combo de ambas cosas, pero me parece lo que sí también es interesante lo que se desprende de acá, ¿no? Porque siempre se habla de Kicillof como uno de los referentes de la oposición que mayor peso tienen, y con esta situación parecería que se profundiza eso y lo empieza como a posicionar un poco más fuerte a Axel como representante de la oposición y a Milei ya señalándolo directamente, ¿no? Con esta puja política entre los dos sectores, ¿no? Oficialismo y oposición. A mí me parece un poco que creíble hacerle pagar el costo político a Milei de que los bonaerenses, de que está de alguna manera perjudicando a los bonaerenses, cuando vos sos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que por naturaleza hoy es la provincia que es punta de lanza en la oposición contra Milei, que no le votaste la ley base, que no le votaste el RIGI, que no estás de acuerdo en nada de lo que hace Milei,
que no has dialogado con el gobierno nacional. El gobierno nacional tampoco dialoga con la provincia de Buenos Aires, porque la toma como la oposición política verdadera. Y pretender que no se tome una decisión política en una cuestión como la de esta planta, que es la inversión más grande de GNL en la historia de la Argentina, y le va a traer beneficios a la Argentina, le va a traer beneficios obviamente a la provincia que se lleve la obra, en este caso Río Negro, y le va a traer beneficios a todo el pueblo argentino si esto después se termina distribuyendo bien y la industria nacional crece y se da trabajo. Me parece que hacerle esquivar que esto es una decisión política o por lo menos poner el costo ahí de que es una decisión política y arbitraria, la verdad que no tiene sentido, porque todos son decisiones políticas. Cuando el peronismo o el kirchnerismo fue gobierno, también tenía decisiones políticas a los gobernadores de su propio partido o de su propio color ideológico. También había beneficios por sobre los gobernadores que no son del mismo color político. No blanquear eso me parece que es mentirle a la gente, es no ser sincero, y creo que lo que tiene que hacer Kicillof es, en este caso, bancársela y explicarle a la gente que es una provincia que tiene un gobernador que se va a oponer a todo lo que haga el presidente y que los costos son estos. Porque yo lo que no entiendo es cómo Kicillof y su equipo no previeron, antes de votarle en contra del RIGI, en contra de la ley base, que iban a perder la obra más importante de la historia argentina. Quizás se habrán quedado cómodos con que en septiembre del 2022 ya tenían confirmado que iba a ser en Bahía Blanca, entonces por eso dijeron, bueno, listo, esto se va a respetar. ¿Realmente Kicillof pretendía que YPF, que tiene directorios puestos por el Ejecutivo, le dé la obra para que él haga campaña para el 2027? Sí, y aparte me parece que en el medio también, digamos, en este proceso desde que asumió Milei o de que se aprobó la ley bases hasta esta decisión, medio que Buenos Aires no hizo mucho para que la obra venga, digo, como que estaba a la espera. O me adhiero al RIGI y me tengo una interna, o hago mi RIGI propio, pero el RIGI propio, si vos lo mandás a tu legislatura, la oposición te lo va a rechazar porque ya hay un RIGI. Y a la vez hay cuestiones que la provincia no puede legislar, porque el RIGI legislaba sobre cuestiones nacionales que la provincia no puede tocar, como por ejemplo IVA o ganancias. Entonces, también es medio discutible qué beneficios mayores al RIGI nacional le podía dar Buenos Aires en una ley propia, en una ley provincial. Eso me parece que es raro. Por eso me parece que el costo con los bonaerenses lo va a tener Kicillof más que el gobierno, porque decirle a los bonaerenses que es culpa del gobierno nacional, la obra la perdiste vos gobernás la provincia de Buenos Aires, la obra la perdiste vos. Yo también pierdo una oportunidad de haber podido sentarse con el peso de la provincia de Buenos Aires a negociar algunas cosas del RIGI y bueno, y construir estas nuevas melodías que él también viene pregonando dentro del peronismo. Él tuvo una posición muy parecida a la del kirchnerismo duro en cuanto a cómo se paran frente al gobierno de Milei. No lo van a hacer dialogando, lo van a hacer siendo oposición permanente, no votándole nada, y las consecuencias son estas. Pretender que después vaya la obra para la provincia de Buenos Aires me parece un poco ingenuo y en este caso sí, mentirle un poco a la gente. Es una oportunidad perdida, sobre todo porque evidentemente estamos en un momento en el que los recursos naturales van a ser un lugar ya de explotación para el país, ¿no? Me imagino que esto va a ser la primera obra de otras que vendrán también en este sentido, y que siendo la provincia de Buenos Aires, que tiene un terreno gigante, rico y lleno de posibilidades para poder explotarlo, quizás desde este lugar se complique en adelante para poder ver otro tipo de obra, ¿no? Sí, y me parece también que esta obra en particular nos lleva a pensar el futuro y cómo, si Argentina va a empezar a explotar sus recursos naturales, bueno, va a ser en el marco del RIGI, ¿cómo va a repercutir eso a largo plazo para un momento histórico, económico importante para Argentina? Digo, si va a ser todo dentro del RIGI, bueno, tiene sus beneficios y tiene sus consecuencias. ¿Es el modelo para Argentina para llevarlo adelante o es otro? Creo que también esa discusión es importante. Pero aparte vos lo decías, los beneficios se van a ver a partir del 2027. Claro. Ahí se pone el primer ladrillo en realidad. Por eso, entonces me parece que lo inteligente es construir una alternativa seria para poder llegar al 2027 fortalecido, ganar las elecciones y después ver cómo se distribuyen esos beneficios.
Pero bueno, yo vuelvo a repetir, creo que el costo hoy lo paga Kicillof. Río Negro, me imagino que debe estar el Te gobernador están descorchando. Alberto Bretilnay está de muy feliz. festejo, y creo que lo importante para todos los argentinos y argentinas es que la obra se hace. Bueno, eso es importante y no es poco Eso para es importante. destacarlo. Veremos cómo sucede. Gracias, Axel. Nos vemos.